Fue en una casa de la calle Campanario entre Ánima y Virtudes, donde primero se forjó lo que luego fue la primera sociedad colombófila de Cuba. Años más tarde se trasladó hacia esta sede, este centenario edificio. Esa fue la primera sociedad colombófila. Sin embargo, por aquí, por la capital, no fue por donde primero se introdujeron las palomas ni por donde se inició su cría. Nada de eso. Fue por la provincia de Pinar del Río. Les voy a contar la historia. Según datos y testimonios recopilados por afiliados de la Asociación Colombófila de Cuba, fue Francisco Guasch Ferrer quien introdujo desde España las primeras palomas a Cuba. Nacido en Quibicán, hoy provincia de Artemisa, Francisco Guasch estudió y se graduó de doctor en medicina y cirugía en la ciudad de Barcelona. Combinó sus actividades profesionales con la cría de palomas y en sus constantes viajes a Cuba traía varios ejemplares que se quedaban en la ciudad de Pinar del Río, lugar donde se asentó tras su casamiento. Transcurría la última década del siglo XIX. Fue como estudiante de medicina a España, específicamente en Barcelona, donde por primera vez él contacta con lo que es la paloma mensajera en ese país. Incluso llegó a formar parte de esta sociedad de Barcelona, fue miembro de su directiva, llegó a participar en la planificación de las competencias en esta región de España, y es a través de él que por primera vez de forma oficial empiezan a venir las primeras palomas mensajeras a Cuba. Él era estudiante de medicina, venía de vacaciones a Cuba y fue trayendo estos primeros ejemplares, aunque no eran los, realmente en Cuba ya se conocía que algunos ciudadanos habían tenido de forma aislada algunas palomas en Ciudad de La Habana, pero bueno, de forma oficial se toma como época esta fecha en que él empieza con la intención de crear la colombofilia en Cuba, de traer los primeros ejemplares a Cuba. Interesante, ¿verdad? Les confieso que yo desconocía todo esto, pero la historia es mucho más rica de lo que ustedes se pueden imaginar. Las palomas incluso tuvieron su participación en las guerras de nuestra independencia. Muchas palomas del Dr. Guasch fueron utilizadas como servicio de correo. En el libro Colombicultura y Deporte Colombófilo, publicado en 1896 y reeditado en 1901, su autor Salvador Castelló y Carreras asegura que durante la Guerra de Independencia, las tropas libertadoras recibían notificaciones del movimiento de tropas. Las autoridades españolas llegaron no solo a controlar los palomares existentes, sino a prohibir la cría de paloma mensajera por la utilidad que tenían. Nosotros hemos podido conocer incluso esto en conversación con el historiador de La Habana, Eusebio Spengler, que es además muy amigo nuestro, un colombófilo en ciernes. Hemos podido corroborar que durante la etapa de la campaña de Maceo en Pinar del Río, precisamente el doctor Guasch facilitó sus palomas para trasladar información. O sea, el centro de operaciones del ejército español radicaba en La Habana. O sea, trasladó palomas de él a La Habana y mediante los agentes que tenía el ejército Mambí en ciernes de la información, buscaban los movimientos de las tropas españolas, y cuando se conocía que iban en dirección a Pinar del Río, en la campaña, o sea, en contra de la campaña que desarrollaba el generalísimo general Antonio Maceo, pues a través de las palomas de este primer colombófilo cubano se trasladaban las informaciones de los posibles movimientos de cantidad de tropas, direcciones, etcétera, y Maceo las utilizó. Ahí eso está corroborado oficialmente, que utilizó estas informaciones. Podemos decir que nuestras palomas mensajeras desde su inicio fueron mambisas, fueron patriotas también. O sea que el año 1900 se toma como referencia para la fundación de la Sociedad Colombófila de La Habana, aunque en Pinar del Río ya existía una. Ahora vamos hacia el oriente del país, específicamente en Santiago de Cuba, que también tiene su historia. La experiencia de utilizar las palomas con fines de comunicación en la esfera militar fue empleada no solo por las tropas mambisas. Los propios españoles construyeron en Santiago de Cuba un palomar militar, imitando la práctica que se tenía en la península. Sin embargo, el propio historiador Salvador Castelló, en su publicación Colombofilia, asegura que fue poco práctico, porque al necesitarse ya el palomar no tenía palomas. Se toma el 15 de septiembre de 1900 como referencia de la fundación de la Sociedad Colombófila de La Habana, porque en esa reunión, que no se puede precisar en casa de quién fue, posiblemente haya sido en casa de Oscar Sánchez Víctor, pero puede haber sido en casa de algún otro socio, porque se suscitaron anteriormente algunas reuniones
en casa de otros socios, como la casa de Emilio Tobar Granados, que fue uno también de los fundadores, y se reunieron en reunión ordinaria y aprobaron un reglamento, el primer reglamento que existió de la Sociedad Colombófila de La Habana, y se aprobó ese mismo 15 de septiembre, y ya se prepararon todos los documentos para presentarlos a instancias del gobierno provincial de La Habana para oficializarlo, la Sociedad Colombófila de La Habana. Esto ocurrió en enero, ya la oficialización en los primeros días de enero de 1901. Las interrogantes ahora son: ¿cómo se entrenaron las primeras palomas? ¿Cuándo y cómo fueron las primeras sueltas? ¿Y cómo llegaron a cruzarse muchos ejemplares? El primer concurso celebrado tuvo como punto de sueltas a la ciudad de Pinar del Río. La distancia de vuelo fue de 176 kilómetros, la misma que imponía el ferrocarril Habana-Pinar. Fue en el mes de febrero de 1901. El ganador fue Emilio Tobar. Un año más tarde, también empleando el propio ferrocarril, pero hacia el este, las sueltas comprendieron los puntos desde Jovellanos a Colón, en la provincia de Matanzas. A partir de aquí, se prefirió la línea este, ya que brindaba las posibilidades de concursos más lejanos. Las competidoras fueron las palomas mensajeras que existían en La Habana de entonces. Por cierto, estas, junto a ejemplares importados, fueron cruzándose hasta desarrollar palomas que dieron fama a muchos colombófilos. En el siglo XIX, ya mencionado anteriormente, aquí habían palomas que se habían traído de los Estados Unidos. Y por el doctor Watts, en el año 1880 se trajeron palomas de Barcelona. Él estaba casado con una cubana aquí en Pinar del Río. Palomas de origen francés, aunque eran traídas de Barcelona, esa paloma tenía origen francés. Fue ya en 1900 cuando se funda la Asociación de Ciudades de La Habana, que ya empiezan las gestiones de la competencia. Pero los resultados que se tenían en esa fecha, era incipiente todavía los resultados. En realidad la cantidad de palomas existente era poca. Fue entonces por gestión del doctor Montes de Oca, a través de un periodista amigo de él, Durier, se trajeron de Bélgica los primeros 12 ejemplares de palomas descendientes de las palomas ya en Bélgica, porque en Bélgica, en la segunda mitad del siglo XIX, se da el inicio en realidad a la colombofilia en el mundo. Es el origen de la colombofilia en el mundo. Y esas palomas estuvieron en el anonimato, esas palomas traídas en el año 14 por el doctor Montes de Oca a través de su amigo Durier, por problemas de la Primera Guerra Mundial, estuvieron en el anonimato hasta el año 1929. No se sabía de qué palomares habían venido esas palomas.